Así que vamos a empezar a grabarlo porque queremos después compartirlo con aquellos que no pudieron sintonizar el día de hoy, especialmente en la iglesia aquí en La Paz, Bolivia. Quiero comenzar hoy entonces hablando un poco y dando seguimiento sobre la serie que estábamos viendo del coronavirus y venciendo al enemigo invisible. Solo para que sepamos pues y recordemos que en la clase pasada, el domingo pasado, la última clase, hablamos sobre cómo vencer la preocupación. Y si te acuerdas, aprendimos de la vida de Abraham, que él confió en Dios y aunque no sabía lo que le depararía el futuro y la incertidumbre que eso conlleva, aún así él fue obediente y confió. Las promesas de Dios lo mantuvieron anclados a pesar de las dificultades y fue victorioso. Sabemos y conocemos la vida de Abraham. Y entonces aprendimos el domingo pasado la importancia de cómo Abraham venció la preocupación, venció los miedos, los temores, que muchas veces nosotros tenemos en este tiempo a través de todo lo que está pasando del coronavirus y la crisis. La clase de hoy se llama Una fe que vence al mundo, que en realidad es lo que necesitamos ahora, una fe que vence al mundo. Y queremos entender qué es la fe bíblica, porque muchos tenemos diferentes tipos de formas de ver la fe y también tratar de comprender cómo nos ayuda a contrarrestar este tipo de situaciones que estamos atravesando. Así que el día de hoy va a ser muy importante porque definitivamente como cristianos tenemos que trabajar para tener una fe que vence al mundo. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es: el mundo reacciona a los desafíos. Esto es una realidad. Y quiero que entendamos cómo el mundo está reaccionando ante el coronavirus, por ejemplo. Y para eso quiero que me acompañes a una escritura que está en 1 Corintios 3, del 18 al 22. Te la voy a leer. Esta la voy a leer. 1 Corintios 3, del 18 al 22 dice: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues está escrito: Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y de Cristo es de Dios. Entonces aquí nos habla muy importante sobre la sabiduría del mundo. Y nos dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Ahora, vamos a tratar de entender esto porque hay sabiduría que sí es importante, pero ¿de qué está hablando en uno de sus elementos de esta sabiduría nuestro Dios? Es importante ir profundo. ¿Por qué para Dios la sabiduría de este mundo es algo ignorante? No es inteligente, no es algo que tú dirías: wow, realmente hay mucho que alabar sobre esta sabiduría. Y vamos a ver un poquito la sabiduría del mundo. Algo que está pasando es que muchos países están tomando medidas restrictivas del movimiento de personas debido al coronavirus, ¿no? Sabemos, de acuerdo a Bolivia y en muchas partes del mundo, en los noticieros lo que vemos es que en muchos lugares se han cerrado escuelas, se han cerrado fronteras también. Se han suspendido vuelos internacionales y transportes terrestres. Se han reducido jornadas laborales. Y los mercados y los supermercados, valga la redundancia, también están teniendo reducción en sus horarios de atención. Entre otras muchas cosas que están pasando. Estaba hablando con mi madre, ¿no? Que ella está ahorita en Honduras. Y hablando con ella me di cuenta de que allá en Honduras están teniendo un toque de queda, ¿no? En las noches. Hablaba también sobre el tema de España, porque mi mamá también vive en España y el gobierno ha tomado el control de los hospitales. Buscando darle prioridad a este tema de la crisis nacional. Me parece muy sabio, lógicamente. Me parece que todas estas medidas son muy sabias. No me malinterpreten. No estoy diciendo que estas cosas no son sabias. Pero ¿de qué estamos hablando entonces en la Escritura? ¿De qué tipo de sabiduría es esto? El coronavirus, algo que nos hemos dado cuenta es que tiene la capacidad de hacer colapsar los sistemas de salud y de hacer que los mercados se vengan abajo.
Esta es la sabiduría del mundo. ¿Cómo está reaccionando el mundo ante esta pandemia? ¿Cuál es su sabiduría? El mundo está, te lo vuelvo a repetir, reaccionando con medidas restrictivas y con el contenido de esto, con contener lo más posible este virus. Entonces, ¿por qué te comento nuevamente esto? Porque me parece que eso, la sabiduría del mundo es reaccionaria y está reaccionando muy bien a la urgencia. En algunos casos, siendo muy profesionales, buscando especialistas, doctores que los aconsejen para acabar con el virus, apoyándose unos a otros con recursos. Es más, me encantó el ejemplo de China que le estaba donando a Italia, ¿no? Estaba donándole, vi las noticias, ¿no? Le están donando, y entre la donación lo que había es 1,000 ventiladores mecánicos, 20,000 trajes de protección, 50,000 pruebas para detectar el coronavirus y más de 2 millones de mascarillas. De esas más de 2 millones de mascarillas, 100,000 son de alta tecnología. ¡Wow! Todo esto me alegra, creo que es bueno, creo que es sabio. Las poblaciones están actuando de una manera nerviosa también en la forma en que compran. Supermercados, farmacias. Pero todo esto es reacción. Entonces, de esto quiero hablar. La sabiduría del mundo es reactiva, no es proactiva. Reacciona. El martes caminaba con una mascarilla justamente para comprar unas cosas. Si te das cuenta, estoy tosiendo. Hablé con el doctor, no tengo síntomas de coronavirus, pero soy asmático, entonces el frío ha sido un poco difícil ahorita en La Paz y eso me ha causado un poco de problemas respiratorios. Gracias a Dios estoy bien, mi familia está bien. Pero el martes caminaba con mascarilla a comprar unas cosas, algunos me quedaban viendo y como bicho raro, ¿no? ¿Y este qué tiene, no? Y otros, como el de la farmacia, el que me estaba atendiendo, ni siquiera me volteé a ver a los ojos, ¿no? Yo creo que me estaba hablando, pero no miraba ni a los ojos. Yo creo que, ¿quién es este con una mascarilla, no? Pero todo esto son reacciones. El mundo reacciona, los gobiernos reaccionan. Actualmente muchos de ellos están actuando con mucha sabiduría y prudencia. Mas, sin embargo, tenemos que entender que todo esto ha sido una reacción. ¿Acaso estas reacciones son malas? Para nada. No son malas. El problema es ese, que son reacciones. La sabiduría de Dios no reacciona al coronavirus. Simplemente la sabiduría de Dios, o una o dos cosas. O una era, no nos hubiera pasado para comenzar, o dos, estaríamos muy preparados. Porque la sabiduría de Dios no es reaccionaria. La sabiduría de Dios más bien nos ayuda a ser proactivos. Si hubiéramos caminado con Dios desde antes, tal vez esto no hubiera pasado. O tal vez si hubiera pasado, estuviéramos mucho mejor preparados. La sabiduría de Dios es así. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme a Dios y se aparta del mal, pero el necio se muestra temerario y engreído. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Entonces, para tenerlos, a mí me gusta a veces hacer las cosas visual y la sabiduría divina y la sabiduría del mundo son muy diferentes. Si miras arriba la sabiduría divina, hay una actitud preventiva del mal, no queremos hacer el mal y buscamos hacer el bien. Estamos siguiendo la sabiduría de Dios. Me explico, estamos preparándonos, estamos buscando ayudar a los demás, estamos velar por el bien de los demás. La sabiduría del mundo está velando por sus propias cosas, sigue sus propios pensamientos. Abajo ves la línea en rojo, ¿no? La actitud es que hace el mal y reacciona para hacer el bien. Son dos cosas muy diferentes. Llega el coronavirus, por ejemplo, ahí lo ves en la línea, está el coronavirus y ahora siguiendo la sabiduría de Dios, buscando, ¿no? Y aquí podemos ver la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría del mundo. ¿Cómo está nuestra sabiduría el día de hoy, me pregunto? ¿Qué tipo de sabiduría usamos para nuestras vidas? ¿Usamos sabiduría divina? ¿Somos proactivos o reaccionamos a las cosas? Entonces aquí es bien importante reflexionar,
porque la sabiduría del mundo hace el mal y después reacciona a sus propias equivocaciones para hacer el bien. Es reactiva. Mientras que la sabiduría de Dios, la divina, se aparta del mal y busca hacer el bien. Es preventiva y ve más allá para prepararse. Ahora, si no me crees con esto, te voy a dar un pequeño ejemplo real. En el marzo del 2015, Bill Gates fue a un famoso lugar que se llama TED. Discúlpame. Y lo que hacen ahí son conversaciones, invitan a grandes empresarios, gente de diferentes ámbitos y áreas, y comparten enseñanzas, nuevas tecnologías, formas de pensar, filosofías que supuestamente nos pueden actualizar a todos. Pero es interesante que en marzo del 2015, Bill Gates fue invitado a una de estas conversaciones y habló de la epidemia. No sé si tú ves la imagen, pero ya a fondo él decía que iba a haber una gran epidemia y hablaba de que no estábamos preparados en la salud y hablaba de muchas cosas. Y cuando tú ves ese video, si quieres búscalo en YouTube, ahí está. También hay de noticieros esto que lo entrevistaron a él sobre esto. Ahí está. Imagínate, esto se está hablando por lo menos de Bill Gates desde el 2015, hace casi 5 años. Impresionante. Pero la sabiduría del mundo no escucha. La sabiduría del mundo le gusta reaccionar. No, esto no es importante. ¿Para qué le vamos a hacer esto? Bill o quien sea, tranquilo, relájate, friend, ¿no? Y vemos ahora las consecuencias. Pero la sabiduría de Dios hubiera trabajado en esto. Hubiera preparado a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas, a su creación para esto. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros que no hacemos caso, que nos gusta reaccionar. Pero la sabiduría divina es diferente. La sabiduría divina es proactiva. Toma en serio estos asuntos. Cuida del pueblo y de la gente. Busca lo mejor. Podemos darnos cuenta de que el mundo reacciona entonces, mientras que la fe en Dios nos hace proactivos. Nos hace ir y buscar hacer el bien. Nos hace ir más allá de lo que nosotros podamos ver o pensar. Así que el primer punto es este. ¿Por qué la fe es tan importante para contrarrestar estas situaciones? Es porque la fe nos hace proactivos y no reactivos. Esto es bien importante. Así que vamos al segundo punto. La fe nos prepara. Esto es muy importante también. Nos prepara para enfrentar los desafíos. Quiero que podamos ver por qué la fe es herramienta para vencer estas amenazas del coronavirus o de cualquier situación que nos pueda causar un daño o cualquier situación familiar que nos pueda traer una dificultad, ya sea financiera, relacional, etc. Entonces vamos a ir a Habacuc 2:4. Esto es muy importante porque aquí vamos a entender un poco de la fe, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la fe. Dice Habacuc 2:4, aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Habacuc 2:4. Esa famosa frase, el justo vivirá por su fe, viene de Habacuc 2:4. Y esta misma frase, tú la puedes ver abajo en la presentación, se repite en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38 en el Nuevo Testamento. O sea que los apóstoles usaban esta escritura porque era lo que tenían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En ese momento todavía no estaba conformado el Nuevo Testamento, usaban el Antiguo Testamento y usaban Habacuc 2:4 para hablar a la gente sobre la fe. Cuando tú vas ahí al hebreo y entras a Habacuc 2:4 y te vas a las escrituras en hebreo, la palabra fe se describe como emuná. Y emuná en sus diferentes formas lo podríamos resumir en esta palabra, fidelidad. Fidelidad a Dios. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a lo que Dios dice. Fidelidad a lo que Dios ordena, a lo que Dios aconseja e instruye. Fidelidad a su palabra. Fidelidad a la Biblia, a esto. Nuestra generación, fidelidad a la Biblia. El contexto de Habacuc es ese.
que aquí nos está hablando de la fe. El problema de aquel que no tiene fe, miren el contexto de esta pequeña escritura, pero poderosa, es que se vuelve arrogante. Generalmente en el hebreo se le gusta hacer comparaciones, ¿no? Van a un extremo y al otro. En este caso podemos ver algo similar. Dice, aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Está haciendo dos polos opuestos acá. Entonces dice, aquel que no tiene una fe, aquel que no es fiel a Dios y a su palabra, no tiene un alma recta, es arrogante, es soberbio. Su corazón no es recto. La arrogancia nos hace pensar que no necesitamos ayuda, que estamos bien en esta crisis. Todo está bien, tranquilo. Cuando somos arrogantes u orgullosos, la arrogancia nos hace ser independientes. Nos hace creernos autosuficientes. Puedo manejar esto yo solo. La arrogancia hace que miremos de menos a los demás. Que no escuchemos mejor dicho, cuando somos arrogantes, no escuchamos, creemos que tenemos la razón. La arrogancia nos hace competitivos también. No nos hace querer admitir nuestros errores. No queremos escuchar a los demás. La arrogancia, en pocas palabras, nos hace necios. Creemos que lo sabemos todo. Ese es el extremo a alguien que no tiene una fe bíblica. Alguien que no tiene una fe como Dios la ve en su palabra, no una fe abstracta de creer en Dios nada más, porque eso es una fe abstracta, eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que la fe es fidelidad. En griego, la traducción de fe es pistis, y ese pistis viene de emuná. No es una fe abstracta de creer que Dios existe. Hasta los demonios creen que Dios existe, y saben, y hasta lo han visto algunos tal vez, pero no por eso se van a salvar. No es eso. Santiago, léete el libro de Santiago y vas a entender mucho mejor lo que él está tratando de explicar que es la fe. En resumen, es fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad a Dios y a lo que él quiere. Por eso la arrogancia y la fe son dos polos opuestos. La fe nos lleva a seguir los caminos de Dios con fidelidad. Esto es actuar con sabiduría divina. Es entender y creer que sus caminos son superiores que los nuestros, que su forma de pensar está por arriba de los nuestros. Y en realidad así es. Él está por arriba, Él es superior, él puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Y la fidelidad nos lleva a escuchar las advertencias, como por ejemplo la que hizo Bill Gates y probablemente muchas otras personas. La fe nos ayuda a escuchar las advertencias, no ser alarmista ni armar pánico, pero sí actuar con fe por el bien de los demás y el cuidado. La fe nos prepara entonces para obedecer el llamado de Dios a nuestras vidas. Su voz es mi voz, su voz es tu voz. Quiero darte un ejemplo bíblico para tal vez entender un poco esto. Vamos a ver algo brevemente. Como en el caso pensemos en Éxodo. ¿No? Pensemos en Éxodo cuando están justamente saliendo de Egipto. Y vamos a leerlo. Vamos a Éxodo 14. Quiero que vayan con sus Biblias a Éxodo 14. Éxodo 14. Disculpen, como les dije, ando un poco mal del pecho porque soy asmático. Así que les pido sus oraciones para poder mejorarme. Ejemplo bíblico, vamos aquí, Éxodo 14, del 13 al 16. Vamos a empezar con esa parte. Dice, pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, pero para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Vamos al versículo 19 ahora. El ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y se fue a ponerse a sus espaldas, entre el ejército egipcio y el campamento de Israel.
Para los egipcios esta era una nube tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Ahora vamos al versículo 31 para entender un poquito, porque ya creo que conocemos un poco. Vamos al 31. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Ok, imagínate. Esto es interesante. Quiero que vayamos viendo esto en detalle. Mira lo que estamos viendo en detalle aquí. Déjame quitar un poquito esta pantallita para que podamos ver mejor. Dice, el versículo 13 primero fue, no tengan miedo, les dice. Dice, no tengan miedo. Hay una serie ahorita que está armando Roberto Carrillo, nuestro hermano de la iglesia en San Diego, muy buena sobre 365 sin miedo, ¿no? Venciendo el miedo. Me encanta si lo puedes estudiarlo y eso, pues amén. Y una de las cosas es esa, es que Dios les decía, no tengan miedo, ¿no? No tengan miedo. La primera dirección. Después del versículo 15 al 16, la dirección de Dios es, ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Levanta tu vara, extiende tu mano, le dice, ¿no? Sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen. Y Moisés fue fiel, tuvo emuná. Algo interesante sobre la fe, la palabra fe en sí, como nosotros la conocemos en estos días, no existe en el Antiguo Testamento. Esa palabra no existe. En realidad, es muy probable que si ellos nos escucharan hablar la fe que nosotros conocemos hoy, dirían, es un no judío, se nota que no entendió, ¿no? Porque en aquel entonces, como te digo, la fe emuná es fidelidad. Tú no vas a encontrar la palabra fe en el Antiguo Testamento, pero vas a encontrar grandes ejemplos de fe, grandes ejemplos de fidelidad a Dios, de emuná. Aquí Moisés fue fiel, tuvo fe, tuvo emuná, le hizo caso. No cuestionó el plan de Dios, él confió. Dios es más grande, Dios es mejor, su camino es más alto. Versículo 17, Dios se involucra tras la bambalina, le dice. Cuando actuamos con esa fe bíblica, Dios entonces actúa. Le dice, yo por mi parte, y empezaba a trabajar el corazón del faraón y de todos los egipcios. Dios estaba trabajando tras bambalinas. Y es lo que está pasando en el coronavirus ahorita. Con todas estas situaciones, nosotros tenemos que tener una fe donde Dios es impactado, donde ve nuestra fidelidad y Él está trabajando tras bambalinas. Pero esto que mueve a Dios es la fe, es esa confianza, pero es ese emuná, esa fidelidad, no es algo abstracto nuevamente. Obedecer su voz, su palabra. El versículo 19 dice que hay refuerzos espirituales, dice que un ángel estaba ayudándolos, no estaba deteniendo a los egipcios. Para los egipcios eso era ¡guau! Terrible. Para el pueblo de Dios era la luz que podían ver en la oscuridad. Versículo 21 nos damos cuenta que el plan de Dios no fue de repente, rápido. No fue rápido. El versículo 21 dice que entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento. O sea, estuvieron toda la noche esperando. Eso no es como en la película, ¿no? Tenemos ahí la imagen. No es como en la película que vino Moisés y de repente, y todo se levantó y las mares se dividieron. No fue así. Bíblicamente hablando, dice que eso duró toda una noche el que pudiera pasar eso. Tuvieron que tener paciencia, estar ahí protegidos por Dios, actuando con fidelidad a Él, con esa fe bíblica. Y el versículo 31 nos damos cuenta del resultado. Él fortalece, dice. Llevó a cabo, ellos quedaron impresionados por los hechos de Dios.
Y dice que ellos tuvieron temor del Señor y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Pues dice que todos creyeron en el Señor, quiere decir que ellos fueron fortalecidos. Quiere decir que ellos, su fe, su confianza, su fidelidad aumentó. Es lo que quiere decir. Cuando nosotros vamos a través de todas estas circunstancias y tenemos esa fidelidad a Dios, a su palabra, tenemos esa fe que mueve montañas entonces, que mueve las cosas que son imposibles para nosotros. Pero no es una fe abstracta nuevamente, no es una fe positiva de creer que sí va a pasar, no tiene que ver con el positivismo o con lo abstracto, es una fe que tiene que ver con nuestra fidelidad a Dios, con nuestra fidelidad a su palabra. Esa es la verdadera fe bíblica. Y Dios bendice esa fe. Dios humilla a aquellos que no tienen esa fe, como es la sabiduría del mundo. Pero esa fe, esa fidelidad nos hace actuar, nos hace confiar, nos hace obedecer, nos hace ir. No ser reactivos, sino proactivos. En contraste, hay la otra historia de los 12 espías. Si te acuerdas, los 12 espías, 10 de ellos llegaron, para darte un pequeño contexto, fueron los 12 espías mandados a la tierra prometida, regresaron con un reporte, 10 de ellos estaban desanimados, hicieron que todo el pueblo se desanimara y murmurara y llorara. Y los otros dos, me acuerdo, Caleb, Josué, ellos animaron y dice, tenemos a Dios, tranquilos, ánimo, les decía. Pueden ver en Números 13 y 14. Pero los israelitas no pudieron entrar porque por falta de su obediencia, por falta de su emuná, de su fidelidad a Dios, de su fe. Hebreos puedes leerlo en los primeros capítulos, en el capítulo 2, 1, ahí puedes ver. Y habla del pueblo de Israel. Y mira, qué interesante su actitud. ¿Cómo fue en Números 14, del 39 al 42? Ellos se dieron cuenta que Dios se había enojado y todo, se sintieron mal y mira lo que hicieron. Versículo 39, Moisés comunicó todo esto a todos los hijos de Israel y ellos se entristecieron mucho. Entonces madrugaron y subieron a la cumbre del monte, pues decían, hemos pecado, así que estamos dispuestos a ir al lugar del cual nos ha hablado el Señor. Pero Moisés dijo, ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? Eso tampoco les saldrá bien. No suban para que no sean derrotados delante de sus enemigos, porque el Señor no está en medio de ustedes. Es un contexto de emuná, un contexto de fidelidad, de fe pura, verdadera, de confianza verdadera, de obediencia hacia Dios. Y aquí vemos esto, dice que se entristecieron, no van a poder entrar, ustedes no han confiado en Dios, han renegado, y entonces por eso no van a entrar. Se entristecieron mucho. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo mismo. Dios les dijo, no van a entrar. Y ellos dicen, no, vamos a ir allá porque quisieron hacer su propia justicia, quisieron ponerse, no, vamos a ir entonces. Y ellos querían ganarse ahora esto y querían hacerlo con sus propios medios. Y dicen, ¿por qué van a volver a quebrantar el mandamiento si Dios ya les dijo que no? Ni siquiera consultaron a Dios, ni siquiera preguntaron a Moisés, simplemente fueron y hicieron lo que ellos creían. La sabiduría del mundo, ¿no? O sea, creer lo que reactivos, ¿no? Reaccionarios, ¿no? Pasó esto, vamos a hacer esto, entonces. Esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios sigue la palabra de Dios. Trata de entender qué Dios dice sobre esto. ¿Qué dice sobre mí? ¿Qué debo hacer yo en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere en su palabra? ¿Qué me está diciendo? No lo que yo pienso que es lo correcto. Y aquí vemos entonces nuevamente una actitud reactiva, ¿no? En vez de haber consultado, haber hablado, haber buscado hablado como dice, buscado una forma. Ellos tomaron sus propios pensamientos y pensaron que así iban a compensar todo. Esto es muy importante porque en mis primeros días de recién convertido, cuando me convertí como discípulo de Jesús, me acuerdo que habían pasado unas semanas tal vez y estaba en un mall y vi a alguien que en el pasado ya había tenido unos pleitos con esta persona y por situaciones que no lo había visto antes de mi bautismo y todo, no pude hablar con él, pero Dios me lo puso en mi camino después.
Me acuerdo que estando ahí yo en el mall, lo veo ahí en el otro lado. Estábamos en una tienda, me acuerdo, de ropa. Yo dije, ay, ahí está tal persona. Ay, padre, ahora, lo mínimo que me va a pasar ahora, digo yo, es que me va a dar un golpe, ¿no? Porque sí eran situaciones muy fuertes, ¿no? Y esa era mi vida antigua, ¿no? Antes no conocía de Dios y después de conocer a Dios, pues quería hacer bien las cosas, ¿no? Y dije, bueno, delante de Dios, ¿no? Tengo que hacer lo correcto. Y fui allá, me disculpé. Dios tuvo misericordia de mí. No pasó nada, más bien al contrario. Me dijo que bueno que está siguiendo el camino de Dios. Y ahí terminó, ¿no? Y me sentí, qué bueno. Todo salió bien, pero sí, te soy sincero, tenía miedo de hacer eso, tenía miedo de hacer lo correcto, tenía miedo porque no sabía las reacciones que iban a haber. Yo sabía que su palabra me llamaba a estar en paz con mi prójimo. Romanos 12, 17 al 19 nos habla de eso. Nos dice que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Yo sabía que tenía que hacerlo. Tuve una actitud proactiva a la obediencia en su palabra. Eso fue proactivo. Pero también he tenido ejemplos míos personales muy negativos también. Me acuerdo una vez liderando, estábamos con mi esposa en Panamá, Jessica, estábamos liderando un ministerio ahí y ella me decía, llama a tal hermano, porque el hermano estaba pasando por unas situaciones difíciles, ¿no? Llama a tal hermano, llama a tal hermano, y yo, sí, sí, voy a llamar, sí, sí, y lo prolongaba, y lo prolongaba, y lo prolongaba. Después, al final de varios días, nos dimos cuenta que la persona sí estaba bien mal y que pues no estuvimos ahí para ayudar. Y yo mirando la cara de mi esposa es como, te lo dije, ¿no? No me dijo te lo dije, pero era como, ah, ¿qué mandamiento no hice caso ahí? Me pregunto. Romanos 12 igual, del 10 al 11. Dice, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Estaba ahí perezoso, no quería tomar y hacer lo que debía hacer, cuidar y especialmente de esta persona y de ese rebaño. Y me acuerdo, ¿no? Eso. ¿Cuál fue mi reacción? Después de que me di cuenta, entonces empecé a querer buscarlo y era muy tarde. Entonces, aquí podemos darnos cuenta. Cuando no hacía caso a la palabra de Dios, estaba orgulloso, arrogante, creía que sí, sí, sí. Pero al final lo que pasó es eso, es que tuve una sabiduría del mundo y fue reactiva. Mientras que cuando hice lo otro, por agradar a Dios, fue proactiva. Nadie me dijo nada. Yo lo hice porque sabía que era lo correcto. Entonces, aquí podemos ver por qué es tan importante la fe. La fe nos prepara para enfrentar los desafíos que atravesamos. Cuando somos fieles a Dios y hacemos caso de su palabra, entonces somos proactivos en hacer lo correcto. Si el mundo entero estuviera hoy caminando con Dios, te soy sincero, yo creo que ni siquiera tuviéramos coronavirus y si tuviéramos, el sistema de salud estuviera mucho mejor, pero la verdad es que no es así. Estamos reaccionando. Cuando actuamos con fe, Dios prepara tras bambalinas las cosas. Manda a sus ángeles para que nos ayuden. Y vemos grandes cosas pasar cuando tenemos la fe bíblica y somos obedientes y confiamos en Él. Entonces, esto es muy importante. Pregúntate el día de hoy, ¿cómo está tu fe? ¿Qué tipo de fe estamos teniendo el día de hoy? ¿Es una fe reactiva? ¿Es una fe proactiva? Porque depende de todo esto, cómo estamos agradando a Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, ir profundo, entender qué es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo. E ir a ella y agradarle a Él. Siempre pidiendo consejo también, pero no dejando de hacer lo que Dios quiere en su palabra. Eso es la fe verdadera. Ahora quiero ir con el último punto, que es nuestra fe con amor vence al mundo. Y aquí quiero que podamos tratar de entender cómo podemos vivir esta fe que vence al mundo, ¿no? Ayer escuchaba a mi querido hermano Wilfredo Cuello, que está de evangelista de la iglesia en Tegucigalpa, Honduras. Está dando una clase muy buena sobre el amor, hablaba sobre el apóstol Juan. Y también le mando mis felicitaciones en el Día del Padre, porque él es mi padre en la fe también. Él fue el que estudió la Biblia conmigo y me bautizó. Así que
Estoy muy feliz. Hoy daba gracias a Dios por su vida y por la vida de varios hermanos que han estado ahí en mi vida también. Y Wilfredo hablaba de un tema muy importante que es el amor. Y creo que para vivir una fe que vence el mundo es muy importante entender cómo la vamos a practicar. Y la practicamos es con el amor, el lenguaje del amor de Dios. Vamos a ir a 1 de Juan 5, del 1 al 4. Y todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. En el versículo 1, si te puedes dar cuenta, dice que si amamos al Padre, también amamos a los hijos. Estoy completamente de acuerdo. Cuando alguien le muestra amor a mis hijas, a Rebeca y a Allison, nosotros, mi esposa y yo nos sentimos amados. Nos está mostrando amor a nosotros. Entonces, si amamos al Padre, también amamos a sus hijos, dice. Cuando amamos a Dios, dice en el versículo 2, hacemos lo que Él dice en su palabra. Y estoy de acuerdo también con eso, completamente, porque cuando mis hijas me obedecen, a mi esposa y a mí nos obedecen, me siento feliz. Y no porque quiero que hagan lo que yo quiero, ojo, porque no es de este tipo de obediencia la que estamos hablando, ¿verdad? Es porque lo que le pedimos a mi esposa y yo es para su propio bien, punto. Por ejemplo, en una de esas a la Allison es no andar descalza, porque el piso es muy frío y se enferma, y ella sabe eso. Y cuando no lo hace, yo le digo, ¿a ti te gusta verme enojado, mi amor? ¿Te gusta verme preocupado? No, Pap, no. Porque cuando tú andas descalza, yo me enojo. ¿Sabes por qué me enojo? Porque me preocupo por ti, porque te vas a enfermar y no quiero que estés enferma. Te amo, le digo. Te amo demasiado. No quiero verte así. Entonces, cuando amamos a Dios, hacemos lo que Él dice en su palabra. Y lógicamente, Él se alegra. Pero no porque Él necesite que nosotros tenemos que obedecerlo. Dios no tiene un problema de autoestima o de seguridad, por favor. Para nada, Él no tiene ese problema, ¿ok? Solo pensemos, tenemos que obedecerlo para que Él se sienta seguro y su autoestima esté bien. No, Él no tiene problemas de eso. En el versículo 3 nos dice eso. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. Dios se siente amado cuando lo obedecemos, no porque necesita sentirse amado. No, Él se siente amado porque confiamos en Él, punto. Y seguirlo nos hace bien a nosotros mismos, como un padre. Cuando le está diciendo algo a sus hijos para su bien y lo hacen, se sienten felices porque están haciendo algo que es para su propio provecho. Y confían en las palabras de su padre. Por eso no se vuelve una carga. A veces, tenemos que decir, hacer todos los mandamientos de Dios seguido. Ay, qué tedioso. Mira, cuando pensamos así es porque estamos viendo las cosas no de una manera relacional, sino de una manera organizacional y vertical. Él ahí arriba y nosotros abajo, el Señor, nosotros esclavos, me explico. Este contexto es muy completo, es diferente. Es padre-hijo, padre-hija. Aquí, así tenemos que verlo, porque el contexto de esa escritura es relacional. Entonces, por eso no se vuelve una carga, porque sabemos que su palabra es para nuestro propio bien. Fue creada para que viviéramos una vida en abundancia. No es una carga porque confiamos en Él, confiamos en su amor, confiamos en lo que hizo con Jesús en la cruz. Y como Él hizo eso en la cruz, ¿cómo no vamos a confiar si nos entregó a su propio Hijo para amarnos, para darnos una oportunidad, para darnos esperanza? Versículo 4. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Esto es solo una relación familiar. Padre, hijo, padre, hija. Cuando llegué a la fe en Cristo, me acuerdo que ahí fue cuando conocí a mi padre, el padre de padres, que siempre me había cuidado. Dios me proveyó de increíbles ejemplos y un buen padre, a lo cual lo felicito hoy, a Milcar, allá en Honduras. Muy buenos ejemplos me dio de mi abuelo y otros hombres que estuvieron a mi lado. Pero cuando conocí a Dios, cuando conocí a su Hijo Jesús, al fin
conocí a mi Padre. Así que también deberíamos darle hoy, felicitar a Dios, nuestro Padre, el Padre de los padres. ¿Por qué el amar a Dios y serle fiel es tan importante en estos momentos de crisis? Pregunto entonces. Contestémoslo con Salmo 91, 14, 16. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré, yo mismo estaré con él, lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores, lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación. Esta fe, esta confianza, esta fidelidad a su palabra es la forma en que nuestro Padre Dios se siente amado. Y cuando amamos a Dios, Él dice en la Escritura, nos pone a salvo. Él mismo está con nosotros, nos contesta nuestras oraciones y nos libra de la angustia. Imagínate, ¿acaso no necesitamos hoy? Todo el mundo, ¿acaso no necesita esto? ¿No necesita sentir que Dios lo está poniendo a salvo? ¿Que Dios está ahí para contestar sus oraciones? ¿Acaso el mundo, tú y yo, nuestra familia, no necesita hoy también saber de que alguien nos va a librar de la angustia? ¿Acaso no necesitamos que Dios esté con nosotros? ¿Acaso no necesitamos alguien crea en nosotros en estos momentos y nos haga gozar de esa salvación? Pues está la oportunidad y Dios nos las ofrece el día de hoy. Esta fe y esta confianza, esta fidelidad a su palabra es la forma en que nuestro Padre se siente amado. Cuando amamos a Dios, Él nos pone a salvo. Así que es importante el día de hoy reflexionar en esa fe que vence al mundo, en los cambios que voy a hacer en mi vida hoy para tener un mejor mañana. No pienses tanto en el mañana, piensa en el hoy, en cada día y en poder tener esa fe fiel. Vea su palabra, medita en ella, trata profundamente tu corazón y vea las escrituras, llénate de promesas, porque es ahí entonces donde cuando Dios nos ve empezar a practicar su palabra, Él dice, Él me ama, ella me ama. Él me conoce, ella me conoce. Y todas estas promesas se pueden cumplir. Para terminar, el mundo reacciona a la crisis. Esta es la sabiduría del mundo, pero la sabiduría de Dios nos prepara para enfrentarlas, nos hace proactivos. Esto es algo que podemos ver, que podemos aprender de las Escrituras. Hoy también vimos que la fe es fidelidad a la palabra de Dios. Emuná, esa es la raíz en el hebreo, que después se tradujo al griego en el Nuevo Testamento. Pero su raíz sigue siendo la misma. Fe no es una fe abstracta, no es solo creer en Dios o ser positivo. No, eso no es fe. Eso es otra cosa, pero fe bíblica no es. La fe significa fidelidad a la palabra de Dios. Por eso es tan importante meditar en ella todos los días, para que todos los días podamos ser fieles a Él. Y busquemos también ayuda de qué cosas podemos cambiar o trabajar en nuestras vidas. Cuando tenemos esta fe, le mostramos a Dios nuestro amor. Cuando tenemos esta fe, este emuná, esta fidelidad, entonces ahí es cuando realmente estamos practicando el lenguaje del amor de Dios. Esto es una relación padre-hijo, padre-hija, acuérdate. Tiene que ver con la confianza que le tenemos. Por eso no es una carga, porque conocemos sus intenciones y sus intenciones son puras. Y acuérdate de ese amor, dice en el Salmo 91, ¿no? Dice que nos pone a salvo, hace que nuestras oraciones sean escuchadas, su presencia nos acompaña, nos libra de la angustia y colma de honores. Así que algún práctico que te quiero invitar el día de hoy es que vayas profundo a tu corazón, reflexiones y te hagas preguntas. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué estoy dejando atrás? Y estudiar las promesas de Dios. Suple tu necesidad espiritual. Acuérdate, la fe bíblica no espera, no es reactiva, es proactiva. Ve tú a estudiar la Biblia, ve tú a buscar, a tratar tu corazón. No te dejes así reaccionar. Al contrario, llénate de Dios, llénate de su palabra, practícala, practiquémosla todos.
y vas a ver cómo tu vida cambia. Aférrate a esas promesas que te ayudan a sentir esa seguridad y paz. Ora a Dios con ellas. Ve y dile, Dios, esta es promesa, me encanta, te amo, ayúdame a vivirla y a creerla. El siguiente tema que vamos a ver es aprendiendo de los discípulos. Vamos a aprender de los discípulos del primer siglo. El objetivo es ese, cómo enfrentaron este tipo de situaciones similares, cómo poder aprender de su fe y así también ver algunos prácticos, ¿no? De cómo poder poner en práctica esa fe bíblica. Gracias, les agradezco mucho por el tiempo, por la clase. Voy a terminar con una oración y después le voy a dar paso a Rodrigo Solís, que viene con los anuncios. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día. De ayudarnos, Padre, a entender que una fe que vence al mundo es más allá de algo abstracto o de algo, Padre, de simplemente pensar positivo. Para ti, fe, Padre, la verdadera fe es aquella que es fiel a ti, fiel a tu llamado, fiel, Padre, a tu palabra, Señor. Te oro, Padre, para que por favor nos ayudes a crecer en nuestra fe, en nuestra fidelidad a ti en este tiempo. Que nos ayudes a tener esa fe que es proactiva y no reactiva. Esa fe que va allá y vence al mundo, Padre, porque te ama, Padre, y te ama con esa fidelidad a tu palabra. Te oro mucho para que guíes a mis hermanos y mis hermanas en La Paz, en Tarija y en todas partes del mundo, los que estén sintonizando esta grabación o este video. Te oro mucho, Padre, para que los bendigas y por favor nos ayudes en este tiempo a vencer este mundo, a vencer todas estas tentaciones con una fe que es agradable a ti. En el nombre de Jesús oro. Amén. Voy ahorita a dejar de compartir, ¿verdad?, mi pantalla para darle paso a Rodrigo Solís. Adelante, Rodrigo. Amén. Muchas gracias, David. Muchas gracias por la clase. Definitivamente nos ayuda mucho a poder acercarnos a Dios, a poder confiar en Él en estos momentos. Bueno, vamos a hablar de los anuncios. Estamos tratando de hacer el servicio más interactivo. Estamos mejorando y aprendiendo de las herramientas que también Dios permite que existan, ¿no? Entonces, en los anuncios, como saben, David estuvo enviando un comunicado al grupo de WhatsApp el 16 de marzo. Tenemos agendado un tiempo de ayuno. Mañana viernes 20 de marzo vamos a tener un ayuno. Estamos planificando que sea hasta las 5 de la tarde. Así que te animo, si tú estás en las condiciones y si puedes ayunar, te animo que puedas estar ayunando. Tenemos el objetivo del ayuno, es principalmente orar por la salud de la iglesia ante el coronavirus, también orar por los gobernantes y los médicos, que Dios les dé mucha sabiduría para que ellos puedan manejar y contener esta situación. Y también que Dios nos dé los recursos y facilidades para atravesar todos los problemas que generan, ¿no?, este virus. Entonces te animo a que estés ayunando. Sé que muchos estamos en casa. Ahora sí no tenemos ninguna excusa, así que puedes aprovechar para ayunar y estar unido, ¿no?, pidiendo a Dios por todos los objetivos que acabo de mencionar. Bueno, también les quería comunicar que tenemos una despensa. La iglesia ha estado organizando una despensa que tiene los productos básicos de la canasta familiar para justamente estar pendientes de las necesidades de la familia. Así que te animo a que si llegas a necesitar algo, se entiende que en este tipo de situaciones los productos de los supermercados se podrían acabar o puede haber necesidades económicas. Entonces te pido por favor que te comuniques con José Palacios si vives en el centro de la ciudad y con Eina Celaya si vives en la zona sur, si llegas a necesitar algo, y vamos a estar coordinando ayudas. También, bueno, no queda de más recomendar nuevamente, ¿no?, que seamos proactivos en cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, sobre todo a las personas que son más vulnerables ante este virus, ¿no? Entonces es muy, muy importante remarcar eso. También les informo que tenemos el sábado 21 una reunión virtual por Zoom y Facebook de las convicciones profundas. Entonces te animo a que si estás anotado en estas clases de convicciones profundas, por favor no faltes. Estás a un clic de distancia, entonces te animo a que por favor estés conectado.
También el domingo tenemos, como es normal, el servicio dominical de igual forma virtual. Vamos a estar a través de Zoom y Facebook. Así que te animo a que estés puntual. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana. Entonces tenemos el servicio nuevamente, reitero, el domingo 22 con total normalidad. Pero bueno, muchas gracias por estar conectados. No sé si David quieres decir algunas últimas palabras. El servicio No, gracias. Gracias, Rodri. Gracias a todos por estar aquí, unidos a la distancia, pero unidos, como dice, estamos a la distancia, pero unidos en el corazón, en el espíritu. Así que gracias, Rodri. Gracias a todos los que participaron. Pueden abrir sus micrófonos, todos podemos decirnos chao, chao, o lo que deseen, ¿no? Hola, veo a Carlita, veo a Charito. Felicidades por el Día del Padre. Gracias, gracias. Igual a Juanca. Qué bien, qué bien. Veo un chat ahí también. ¿Verdad? Que ahí mandaron una manita. Mauge mandó la manita de like. Gracias, Mauge. Así que, pues, muchas gracias a todos y nos conectamos nuevamente el domingo a las 10 de la mañana. Cuídense. Chao, chao. Chao.